Alejandra y vamos a empezar la primera transmisión de Cuervos Parlantes. Ya por fin, después de hacer muchas reseñas en internet, decidimos que, ¿por qué no mejor grabar? Sí, pues actualmente es un formato como más atractivo para la gente y como que en Facebook no se presta mucho estar, o sea, porque ves el leer más y de repente se despliega una cosa gigantesca de párrafos y como que no se antoja, entonces mejor vamos a hacer como unas pláticas resumidas de nuestra experiencia lectora durante el mes, que pues en este caso estamos empezando el año, el 2020, el 2020, como le quieran decir. Sí. Y pues nosotros queremos empezar a hacer como reseñas temáticas por mes. En este caso pues no hay como un libro en específico, pero supongo que es parte, ¿no?, de empezar el año. Es que uno tiene que entender que tienes que leer lo que tú quieras. No tienes que leer por fuerza, tienes que leer lo que se te antoje y en el camino vas encontrando tanto libros buenos como libros malos. Hay otras experiencias lectoras que pueden ser los cómics, pueden ser audiolibros, novelas gráficas, mangas y todo eso constituye lectura. No dejes que nadie te diga que no es cierto. Efectivamente, entonces es lectura. Entonces, pues vamos a hablarles un poco de lo que hemos leído en este año, en este mes que empieza en este año. En este mes, es lo mismo. Bueno, Carmen aquí ya tiene 2 de sus libros. Bueno, yo leí a Toni Morrison, que de hecho ella falleció el año pasado, y ella fue una escritora que habló mucho sobre su raza, los negros. Este libro en específico se trata de Beloved, que se supone que es como una niña que murió, que su mamá la asesinó cuando era muy chiquita. Pero toda esta historia se basa en una situación que pasó en la vida real, de una señora que, escapándose de un estado que todavía tenía esclavos negros, cuando la atraparon y le iban a regresar al estado donde todavía había esclavitud, prefirió matar a su hija que regresarla a la esclavitud, porque para ella había sido algo muy traumático. Entonces, la verdad es que este libro es como demasiada angustia, demasiado dolor, demasiada tristeza, pero también es mucha realidad histórica, mucho contexto. Como todo esto, no te lo imaginas, ¿no?, que se acaba la guerra civil de Estados Unidos y que es de que, no, pues bueno, yo soy un estado que estoy de acuerdo que los negros tengan derechos, pero ese estado no, y esos negros son de ese estado que todavía crean los esclavos, entonces los voy a regresar porque ellos tienen que seguir siendo esclavos, porque es lo que dice la ley de su estado. Y es como, Insabi, ¿eres tú? Pero no sé, está muy violento este libro, emocionalmente sobre todo, pero también, pues cómo vivían los negros, ¿no?, en esta cuestión de la esclavitud, que los tenían con las vacas y como si fueran animales. Pertenencias y posesiones, y la gente los terratenientes principalmente eran dueños de ellos. Exacto. Entonces esto es buena novela histórica, mala novela si eres una persona depresiva o que se angustia muy fácilmente, porque sí, desde el primer capítulo te van a estar bombardeando con cosas súper dolorosas y tortura, casi. Este de Los Errantes es un poquito más como un libro que tienes que leer con una enciclopedia, porque la escritora es muy buena como narrándote los paisajes, pero te va diciendo así como que, y en este río, y en esta calle, y ella es, me parece que polaca, entonces pues ella conoce muy bien su país y espera que tú aportes de tu parte, de tu imaginación, de cómo conoces esos lugares geográficos. Es muy descriptivo. Ajá. Y es muy descriptivo de cómo se ve, pero espera que tú puedas aportar conocimiento geográfico e histórico al cada cuento, como para enriquecerlo. Y esto así que yo no sé qué es eso, nunca he ido ahí, o sea, no sé. Pero también está padre como para conocer un poquito más sobre la historia de la autora. No lo disfruté tanto porque de repente son libros que en la traducción yo creo que se pierden algunas cosas. Creo que viví más el de Toni. Totalmente, tanto sufrimiento. Pero estos dos pues son 2 de los 3 libros que leí físicos, nada más tengo uno prestado. Y ya en la Kindle leí el libro de Nuestra parte de noche
de Mariana Enríquez, es una argentina, creo que ahorita tiene como 40 años. El libro es una novela de terror y la verdad es que leer novelas de terror de mujeres no es tan normal. Okay. Pero ella usó el horror y es un libro muy gráfico, muy violento, muy sangriento, con mucho sexo, y muy, muy argentino, así de que te hablan de fútbol y cosas así como muy... ¿Se desarrolla en Argentina? Sí. Okay. Se supone que es esta realidad, este tiempo, pero que son como una secta de gente millonaria y así como los Illuminati, ¿no? Pero argentinos. Pero argentinos y malvados. Entonces está padre. A mí de repente creo que lo había comentado en la página, el personaje principal, como está enfermo, transpira mucho. Entonces todo el libro te está diciendo, entonces Juan, sudado, se sube aquí. Yo así de, es que este hombre siempre está sudado, duele horrible. Y yo me desesperaba mucho, porque era como, no, me das asco, y eres el principal, o sea... Ya váyate, mugroso. Sí, exactamente. Pero está padre el libro. Y también leí el de uno de Paul Auster, que es 1, 2, 3, 4, que al principio me confundió mucho, de hecho estuve a punto de renunciar, porque es la historia de un personaje que primero te va contando una realidad y de repente en un capítulo cambia y es como, es el libro del ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si mi papá no se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido esta novia en vez de esta? Entonces es un mismo personaje, 4 vidas diferentes. Pero como yo llegué sin saber de qué se trataba el libro, yo llego al segundo capítulo y es como, no mames, o sea, el señor estaba muerto en el capítulo pasado, ¿cómo puede ser que esté aquí otra vez? Entonces... Muy confuso cuando no tienes contexto. Exactamente, entonces es de esos libros que no puedes aventarte y decir, sí, pues ya. Y normalmente con Paul Auster yo había podido llegar sin saber de qué se trataba para nada el libro y no pasaba nada. Pero aquí me confundí mucho y es mejor tener como esa información previa de qué se trata más o menos o a qué estás entrando. Nada más pues leer esta partecita de aquí atrás. Y tener la información previa. Exactamente. Okay. Es mi recomendación. Y por último leí otro libro de Joel Dicker que es El extraño caso de la muerte de Stephanie Meyer, creo. No, Stephanie Meyer no es la de Crepúsculo. ¿Cómo se llamaba la morra? Bueno, el extraño caso de la muerte de alguien. Sí. Luego ponemos quién es la persona. El punto es que después de leer varias novelas de Joel Dicker, como que ya todas son lo mismo. No, es muy repetitivo en sus tramas. Sí, es que para empezar el personaje principal es como Sherlock Holmes, pero de los autores, pues, que es Marcus Goldman. Él va escribiendo sus novelas, que son como thrillers y que son basados en eventos extraños alrededor de su misma vida. Pero ya este último le faltó mucha fuerza, ya es como la editorial quiere un libro, se los tengo que mandar, mi deadline es voy a agarrar todos mis borradores y me voy a inventar algo de lo que ya está escrito. Okay. Entonces ya está más aburrido. No lo recomiendo tanto, al autor sí, pero lean la verdad del caso Harry Quebert, pero es lo que te digo, el caso, lo raro, lo misterioso, entonces es como se repite. Y eso pasa mucho en muchos autores, que lees uno y ya leíste a los demás. Pero a veces, si tú te gusta mucho ese autor, quieres seguir leyendo cosas parecidas. Entonces, si eres de ese tipo de lector que dice, es que quiero más de esta misma historia y a lo mejor ya no hay, porque son libros autoconclusivos, entonces lees más de los autores. A mí me pasó mucho con Gabriel García Márquez, que se repite mucho en Sim. Y yo me leí como 10 libros de él y fue como de, no me importa, quiero seguir leyendo su misma fórmula porque me gusta. Entonces depende mucho del lector y también de si te gusta lo mismo que ya está creando ese autor. Pues a lo mejor lo que puedes hacer para no empalagarte, por así decirlo, es leer una novela, leer otras cosas y volverlo a leer. Y como regresar a una zona conocida de confort. Eso sí. Podría ser un ejercicio que serviría.
Pero pues esas fueron mis experiencias lectoras de enero. Ok, bueno, yo inicié el año decidiendo leer algo súper ligero y leí un libro de lectura juvenil, creo que se llama All the Bright Places, y de hecho va a tener película en este 2020. El libro es muy adolescente, la verdad es que eso a mí me repele un poco, pero dije, ay, bueno, lo voy a leer total. O sea, yo leo principalmente en mis caminos de traslado a mi trabajo y pues no hay nada más que hacer, es leer o ver la ventana o dormirse y por lo general no tengo sueño. El caso es de que lo leí. El libro habla de dos personas que están pasando por depresión y se conocen literalmente cuando están a punto de aventarse desde el edificio de la escuela. Y al final de cuentas es este muchacho que vive con depresión por situaciones muy difíciles en su casa, de padres violentos, padres ausentes, y cómo le ayuda a esta otra muchacha a superar su depresión y en el camino se van involucrando románticamente. El libro me sorprendió en el final, no daba un peso por él y al final de cuentas me gustaron los personajes, me gustó la trama. Creo que no debería ser leído por adolescentes muy jóvenes, creo que sí debería ser un público un poco mayor porque da muchas instrucciones muy específicas de cómo matarse y, y creo que no es lo más adecuado para alguien que a lo mejor podría estar pasando por un mal momento y que decida, ay, pues aquí están las instrucciones con ABC. Entonces tengan un poco de cuidado sobre qué leen las personas jóvenes. Entonces sería como, o sea, dirías que es como un material tipo 13 Reasons Why. Sí, porque sí dice, trae pasajes de cartas de suicidas famosos, trae música triste para deprimirse todavía más. y luego aparte también hay la muerte de un personaje principal, entonces de repente te da la tristeza porque lo estás leyendo y te involucraste con ellos y te duele. Y de hecho estas cortaditas. No, pero sí, yo creo que para alguien que tiene 13 años, 14 años, no debería leerlo. Alguien a lo mejor un poco más grande, 18, 20, sí. Y luego después me entristecí y decidí que ya no iba a leer eso. Y el libro habla de Virginia Woolf y recomienda el libro de las olas. Entonces dije, ay, pues yo también lo quiero leer. Para poderme involucrar más con este libro voy a leer los mismos libros que están recomendando. Empecé a leer Virginia Woolf porque es muy conocida. Solamente de su obra sé que inspira mucho el feminismo. Sé que tuvo también una muerte por suicidio y que sus escritos revolucionaron muchísimo el mundo de la literatura. El caso es de que yo, sin conocer nada más de ella, más que aspectos generales, me puse a leer su libro y fue una de las lecturas más difíciles de mi vida porque Virginia Woolf es una persona que relata mucho en metáforas. El libro está planteado por los pensamientos de los personajes. Cada uno de los personajes relaciona al suceso porque pasa el enamoramiento de uno de los personajes, pasa la muerte de otro de los personajes y la evolución de todo un grupo de amigos, la evolución normal, desde la niñez hasta la adultez, la muerte, las separaciones de las relaciones y cómo cada uno de ellos ve ese aspecto de su vida de manera diferente. A pesar de que nosotros estamos viviendo este mismo momento ahora, cada uno podría escribir diferente anécdotas sobre ello. Y lo mismo pasa con los personajes. Entonces, no lo puedes relacionar un capítulo con el siguiente porque cada uno lo vivió de manera distinta. El caso es de que es un libro para mí complicado. Si quieren algo así que sea un reto, léanlo. Pero si a lo mejor dicen, no, yo quiero algo sencillo, no quiero pensar, entonces a lo mejor no lo lean. Después me puse a leer muchos mangas, no sé si ustedes lean mangas, pero yo empecé a leer mangas desde los 14 años, ya estoy casi de 30 años, pero bueno, entonces leí uno que se llama Skip It, es sobre romance, es comedia. Léanlo si quieren reírse y tontear porque está muy bueno. A eso siempre le pongo 5 estrellas porque realmente es muy divertido. Te hace reír muchísimo. Yo no podía dejar de reír. ¿De qué se trata? Trata de una muchacha que vive en un pueblo y está enamorada de un muchacho de ahí. Y el muchacho la convence de irse con él a la ciudad.
porque él se quiere volver artista, pero al final de cuentas se la lleva como su chacha y, no, y él no está para nada interesado en ella, y ella se siente súper engañada y traicionada por él y decide que se va a hacer artista como él y lo va a derrotar, y es todo el camino de cómo ella logra ser artista. Eso en términos generales. Pero bueno, ya después otra lectura que tuve es Amor y Asco de señorita Bevi. Este libro es muy curioso porque inició por una muchacha anónima que escribía versos y pensamientos y poemas en su cuenta de Twitter, y como una cuenta personal. Entonces esos poemas se volvieron virales, y ella es de España, y tan virales que un montón de gente la empezó a seguir, y una editorial la contactó y empezó a publicar libros. No se sabe la identidad de la persona, pero está interesante por eso. Tiene un nuevo formato de poesía que yo recomiendo para las personas que no han tenido ningún contacto con poesía, que realmente no les gusta, que se les hace difícil, que se les hace complicado, porque son muy sencillos, son versos súper fáciles, o sea, nada de Sor Juana Inés de la Cruz y Pablo Neruda. Entonces, si es como para adolescentes, sí, yo lo recomendaría bien para adolescentes, porque tiene muchos temas de droga, suicidio y sexo. Entonces, para niños no, pero sí, yo creo que no. Pero para adolescentes un poco más grandes, está bien. Y está bien para que empiecen a tener bases de poesía, porque puede ser intimidatorio para muchos lectores, como que dicen, ay, no se me antoja tanto, y son súper cortitos. Yo me leí el libro en un día, en unas horas. Son como 200 poemas y están súper chiquitos, unos están grandes y otros chiquititos. Y por último, el último libro que estoy leyendo es se llama El Drácula del origen. Es de el nieto sobrino de Bram Stoker. Yo leí a Bram Stoker cuando estaba en la secundaria, y a pesar de que me gustó y todo, siento que no profundicé tanto en el libro como alguien ya un poco mayor. Sí, pues que no es lo mismo que leas en secundaria y no entiendas realmente qué es lo que está pasando, pero sí. Ajá, o sea, realmente lo leí porque eran vampiros, era famoso y yo quería ver la película y quería leer el libro. Entonces no interioricé tanto en el libro como a lo mejor lo podría hacer ahorita. El libro está escrito, el de Drácula, de Bram Stoker, está escrito de manera epistolar, de manera de cartas. Cada carta es la comunicación de los personajes y cómo se encuentran con Drácula. Drácula jamás aparece como personaje que está narrando la historia, sino que la historia se describe por medio de las impresiones de otros. Está muy padre, si no lo han leído, léanlo. Pero otro, el de Drácula el origen, es de Dacre Stoker. Estos nombres son muy complicados de leer. Entonces, habla de que se encontraron unos diarios de Bram Stoker y que Bram Stoker tenía esta onda de creer mucho en lo espiritual y lo esotérico. Entonces narra todas sus experiencias paranormales y se les da el formato de que él conoce tenía una nana, era una persona muy enfermiza de niño, y cómo milagrosamente se cura y empiezan a pasarle cosas muy extrañas a la familia, porque resulta que la nana es un vampiro y bueno, está muy interesante. La narrativa está muy sencilla, engancha desde el primer capítulo, y creo que si ya leyeron Drácula de Bram Stoker, deberían leer el otro porque da mucha información del autor. Y bueno, esas serían todas mis lecturas. Y bueno, ahí quedó nuestro primer video de reseñas. Y pues nada más queremos invitarlos a un nuevo ejercicio de lectura que vamos a hacer, que es lecturas temáticas por mes. Nos gustaría que nos recomendaran libros, pero por ejemplo ahora para febrero. Para febrero vamos a hacer un especial de libros específicos en amor. No tenemos tanta experiencia leyendo libros románticos, así que sí nos interesaría mucho que por favor nos recomienden libros. Cualquiera que ustedes digan, no, ¿sabes qué? Este está súper bueno, tienes que leerlo. Y además queremos leer el mismo libro las dos, porque a veces uno está leyendo el libro y no tiene con quién comentarlo. Podría ser que incluso no te guste el libro, o podría ser incluso que decidas abandonarlo. Entonces, si ustedes conocen un libro que deciden que deberíamos leer, díganos. Miren, llegaron de visita
Chips. Los que están detrás de cámaras y producción. Sí. Pero sí, también si hay libros que les gustaría leer o escuchar, una recomendación. O sea, que ustedes digan, ¿sabes qué? Se me antoja, pero me da miedo, no sé, que no me vaya a gustar, porque la literatura es un gusto caro también, ¿no? Porque de repente quieres sí. comprar un libro y dices, sí, ¿qué pasa? 200, pues no, 400. Entonces, pues igual nos pueden decir y nosotros lo leemos, lo reseñamos y les platicamos un poquito, pero sí nos gustaría que fuera algo más comunitario. Igual con el tiempo pues podríamos ir haciendo como citarnos en un café o algo y ya platicar en persona. Y poder hablar más con ustedes que están viéndonos para leer todos juntos. Realmente la lectura es un placer que se aprende, que tienes que disfrutar, cada quien hace su propio camino lector, cada quien lee lo que le gusta y las cosas son súper variadas. Ya vieron mis reseñas y las de Carmen son totalmente opuestas, así que eso no significa que no podamos llegar a congeniar. Exactamente, entonces hay que intentar hacer, es más fácil crear un hábito de lectura cuando es en grupo que cuando es uno solo, la verdad. Y también es mucho mejor cuando es algo que te gusta que cuando es obligado como en la escuela. Entonces, si quieren tener ese nuevo hábito para este 2020, nosotros con muchísimo gusto les echamos la mano porque, como dice Ale, cubrimos varios tipos de lectura, entonces estaría muy interesante. Muchas gracias por seguirnos, esperemos que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook como Cuervos Parlantes y hasta luego, gracias.